Shalom, Mishpachá, Shalom, querido oyente y televidente. En este momento le doy la bienvenida a este su cordial amigo y hermano en Yahshua HaMashiach. Le vamos a dar la bienvenida a esta su grabación, Hanami Shalom, voz y paz. Queridos televidentes, en este momento, antes de comenzar, mi nombre es Roberto Oyola. Amén. Le vamos a dar bienvenida a un estudio más consciente, a la Torah. El tema para el estudio es cuál es el verdadero teshuva, el verdadero arrepentimiento. Antes de comenzar, vamos a hacer una tefilá en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Abakadosh, Toraba Abayahweh, Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Keom Mahuto, Leolam Vaem. Beshem Kadosh, Yahshua HaMashiach, y por el poder de la Ruach HaKodesh, Amén, Amén. Bienvenidos de nuevo, mis amados hermanos. En este momento continuamos con el estudio cuál es el verdadero teshuva, comenzando con Adán y Eva. Cada ser humano, excepto Yahushua, ha caminado en contra del camino de Yahuwah. Todos hemos contribuido con nuestra porción de los pecados de este mundo, conforme a Romanos 5:12. Todos hemos hecho las obras de la carne, cumpliendo los deseos excesivos de nuestra mente y cuerpo, porque todos hemos caminado de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Efesios 2, del 2 al 3. Por lo cual, todos los seres humanos han pecado y merecen la pena del pecado, que es la muerte, la sensación de la vida para siempre, como lo expresó el apóstol Shaul, conocidamente, verdaderamente conocido como Pablo. Cuando leemos en Romanos 6, 21 y 23, dice la Escritura, en forma de pregunta: ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque la paga del pecado es muerte. Si miramos bien, todos los seres humanos no se han arrepentido, o que no se han arrepentido de sus pecados, están de rumbo a la muerte, diríamos también espiritual, esperando la merecida pena de la muerte. Este castigo fue ganado por simplemente hacer lo que viene naturalmente, el pecado. Pero Yahuwah, en su gran misericordia hacia el hombre, ha preveído el camino en que nosotros podemos prevenir ese supremo castigo. Si miramos bien otra escritura más, bien concerniente, bien buena, que muchos las conocen, Juan y Yohanan 3:16, dice la escritura: porque de tal manera amó Yahuwah al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el mejor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Como un padre amante, Yahuwah quiere que nosotros algún día reclamemos el sacrificio de su Hijo, Yahshua HaMashiach, para el perdón de nuestros pecados. Cuando leemos en Romanos 5, 8 y 9, explica, conforme a Shaul, mas Yahuwah muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún por pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Si vemos bien, cuando leemos Hechos 2:38, explica brevemente el proceso de la salvación solo en un verso. Y la primera palabra de ese verso crucial es arrepentidos y convertidos, ¿verdad? O arrepentidos. Y recordemos que Yahshua también declaró, cuando leemos en Lucas 13, diríamos, cuando leemos en Lucas 13, del 3 al 5, os digo no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La pregunta es: ¿pero cuál es el arrepentimiento verdadero a los ojos de Yahuwah? Como está revelado en su palabra inspirada. ¿Qué es lo que está implicado y qué tenemos que hacer? Vamos a ver un cambio de dirección. Yahuwah nos dice que hay algo que tenemos que hacer antes de que Él aplique el sacrificio de su Hijo para pagar por la pena de nuestros pecados. Debemos de demostrar que nosotros ya no deseamos de continuar en el estilo de vida que nos llevaba a la muerte. Hacemos esto por medio de cambiar nuestro estilo de vida.
Ese cambio de dirección es al arrepentimiento, al hacer teshuva. Hechos, acciones que son contrarios a las leyes de Yahweh, Yahshua. Es el pecado. El pecado es la violación, infracción de cualquier mandamiento de Yahuwah. Pongan atención a la definición del pecado. Cuando leemos en 1 de Yohanan 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá. Amén. Entonces vemos aquí en esa lectura, el arrepentimiento del pecado simplemente significa que nosotros cambiamos del camino de la gratificación personal y solamente obtener cosas para nosotros mismos, y volvemos a un camino de dar. Cambiamos de ser egoísta, cambiamos nuestro camino al camino de Yahuwah cuando comenzamos a demostrar nuestro sincero deseo de cambiar. Le pedimos a Yahuwah que nos perdone de nuestros estilos de vida y del pasado. Él aplica el sacrificio del Mashiach sobre nosotros. Entonces nosotros somos perdonados, libres de la culpa y la pena de nuestros pecados del pasado. La pena de muerte ya no cubre nuestro ser. Y Pablo le explica, la pena de muerte ya no cubre nuestro ser. Vamos a lo que dice Shaul en Hebreos 9:14. Dice Shaul: ¿cuánto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahuwah, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Elohim vivo? Amén. Como de misericordioso es nuestro amado Creador. Conocemos, ¿verdad?, a entender los detalles de este importante paso hasta la salvación. Muy importante. Vamos a entrar ahora en el estado natural del hombre en cuanto al verdadero arrepentimiento de Shubá. Amén. Elohim inspiró al profeta Jeremías, conocido como Jeremías, al escribir las básicas motivaciones de la mente humana. Diríamos de esta forma, en forma de pregunta: ¿cómo caracteriza a nuestro Creador la mente o el corazón del hombre? Cuando leemos en Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahuwah, porque no se sujetan a la Torá de Yahuwah, ni tampoco pueden. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahuwah. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las inclinaciones de la mente orientada a la carne? Repito, ¿cuáles son las inclinaciones de la mente orientada a la carne? Cuando vamos ahí mismo a la carta de los Gálatas, capítulo 5, vamos a ver las inclinaciones de la mente orientada a la carne, verso 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les estoy amonestando. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Yahuwah. Y la pregunta es: ¿de dónde se originan estos impulsos y actitudes para cometer el pecado? ¿Quién es el padre de la mentira? Pregunto: ¿de dónde se originan estos impulsos y actitudes para cometer pecado? ¿Quién es el padre de la mentira? Cuando leemos en Yohanan, ponlo por allá, gracias, ponlo ahí. Cuando leemos en Juan, capítulo 8, verso 44. Juan, Yohanan, capítulo 8, verso 44. Dice la escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos otra lectura, mis amados, en cuanto a esa pregunta que se hizo. Efesios 2, verso 2 al 3. Shaul, hablando, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigamos bien, mis amados, aunque esto diríamos suena increíble, el estado natural del hombre, comúnmente llamado la naturaleza humana, es influido al hombre por Satanás, el diablo. Satanás está revelado como el Dios de este siglo, conforme a 2 de Corintios 4:4. Satanás trabaja en la persona a través de transmitir sus actitudes en su mente. El diablo ha usado la tecnología moderna, específicamente, diríamos, radio, televisor, internet. Él transmite las actitudes de orgullo, vanidades, egoísmo, avaricia, glotonería, codicia, envidia, crítica, resentimiento, odio, animosidad, amargura y rebeldía. Todo esto lo recibe nuestra mente, quizás igual como un radio, recibe señales electrónicamente, diríamos, mandada por las transmisiones de radio. Esto es un ejemplo. Estas actitudes de Satán en la mente humana son las que hemos llamado la naturaleza humana. En realidad es la naturaleza de Satán. Él la transmite a nuestra mente y nosotros expresamos esto en varias maneras, sin darnos cuenta. También podemos decir, pero no hay ni una persona que está obligada a responder a esas actitudes o impulsos de Satán. El diablo no tiene fuerza para nosotros, para forzarnos que una persona piense o haga lo malo. El problema es que él es el Dios o la autoridad de este sistema mundial y de este mundo. La mayoría de la gente ama ese sistema tan demasiado para que se arrepientan y salgan de ese sistema y se limpien. O sea, quiere decir que aman más el mundo en vez de las cosas del Eterno. Sin embargo, los que están desprevenidos lo hacemos automáticamente, sin realizar lo que está pasando en su mente. La mayoría de las personas simplemente siguen la corriente, acostumbrados a responder, diríamos, las provocaciones del Satán. Por supuesto, de que hay ciertos deseos físicos en el hombre que no son malos, como el deseo de la conversación de sí mismo. Pero cuando la codicia, el egoísmo entran en la vida, estos deseos vienen a ser pecados. Y el pecado es la transgresión de la ley de Yahuwah, la Torá. La mente del hombre, bajo la influencia de Satanás, se ama a sí mismo más que todas las otras cosas. Es egoísta. Después de sí mismo, ama todo lo que le pertenece, personas, posesiones materiales, conceptos y etcétera. Todo esto es parte de un propio ser más grande, como un pequeño imperio. Este es, diríamos, el propio ser que los humanos aman más que a otro ser fuera de sí mismo, especialmente a Yahuwah. Y aun cuando uno hace algo que considera bueno, como ayudar al pobre o a un amigo, lo está haciendo con motivos falsos, por ser visto por otros y ser alabado por lo que fue hecho. Ni uno de nosotros somos buenos, solamente uno es bueno, Yahuwah, HaMashiach. Amén. Vamos a ver qué nos dice aquí Mateo 19:17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Yahuwah. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Amén. Vemos aquí, amado, que si verdaderamente queremos arrepentirnos y complacer a Yahuwah, debemos de realizar de qué parte de su espíritu
Aunque aún creamos que estamos haciendo lo bueno. O sea, quiere decir que porque ya haga cosas buenas, no. Vamos a buscar las cosas de Yahweh que le agradan para entrar a la vida. Somos pecadores y fuera de Yahuwah, cualquier cosa que nos da la apariencia de ser buena solo es humanista y moralista. Hay gente buena en este mundo que hacen cosas buenas. Vamos a ver qué nos dice el Naví Yeshayahu, Isaías, capítulo 64, verso 6. Amén. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tremenda lectura fuerte, ¿verdad? Es palabra del Eterno. Si verdaderamente queremos arrepentirnos, no solamente tenemos que arrepentirnos por lo que hicimos, pero también por lo que somos. Cuando somos sumergidos en la familia de Yahuwah, literalmente salimos de ser hijos de la carne, de Satán, y venimos a ser hijos de luz o espíritu de Yahuwah. Ahora, la pregunta es, de acuerdo con lo que dijo Yahushua, ¿cómo nosotros debemos hacernos si esperamos entrar en el reino? Ahí mismo vamos a Mateo 18, 2 y 4, Santiago. Y llamando Yahushua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán al reino de Yahuwah. ¿Right? Vemos aquí también, amados, los niños no exhiben la tendencia de la naturaleza humana, como lo hacen los niños mayores, los adolescentes y los adultos. Nosotros pensamos que los niños pequeños son amables, inocentes, pero por su humildad, y actitud de aprender. También, sin embargo, la actitud de Satán comienza a entrar en nuestra mente muy temprano en nuestras vidas. Gradualmente comenzamos a exhibir varios grados de hostilidad y desafío hacia las autoridades, y comenzamos a arrepentirnos cuando nos daban cosas de hacer. Por ejemplo, comenzamos a ser sujetos de capricho que salió de nuestra carne. Amén. Nuestros pensamientos empezaron a preocuparnos por el yo y él es mío. Como resultado de lo que Satanás transmitió, todos hemos guardado estas malas actitudes a grandes y a bajos grados, diríamos. Por eso Yahuwah inspiró a Shaul lo siguiente, 3:10, Romano, como está escrito. Como está escrito quiere decir que ya estaba escrito ya. Amén. No hay justo ni aún uno. También dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No. ¿Verdad? Todavía como seres humanos podemos cometer errores. Ahora, pare por un momento y paramos. Y comparemos la mente natural del ser humano con la de Elohim Yahuwah. ¿Verdad? No está preocupado con el interés personal. ¿Verdad? Él está lleno de amor, Yahuwah. Él ama a toda persona en lugar de agarrar cosas de ellos. Yahuwah quiere de nosotros obediencia. Amén. Él es el Adón de todo, ¿verdad? Amén. Él es el dueño de todo. Él quiere darle bendiciones a su gran amor e interés por la humanidad. Él no es hostil, desafiante, rebelde, resentido o egoísta. Yahuwah quiere que todos nosotros lleguemos a ser como Él. Sin embargo, Él quiere que luchemos para derrotar las influencias del diablo en nuestros pensamientos y acciones. Básicamente, esto es lo que es el arrepentimiento, que digamos no y nos tornemos a Él. No hay ningún lugar en la Escritura en que Yahuwah dice, ¿verdad?, que es malo de tener un propio amor a sí mismo. No dice nada de eso. Como dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Yo tengo que amar mi cuerpo como persona, ¿verdad?, en cierto grado, y cada uno de nosotros. Amén. Se nos dice que amemos a otro igualmente como nos amamos nosotros mismos. Eso está en Mateo 19:19, versos 22 y 39, en Marcos 12:33.
es solo cuando nos amamos más allá de lo que necesitamos y al expenso de otro que esto llega a ser pecado cuando nos salimos del grado que el Eterno quiere que vivamos. Vemos aquí, Yahuwah le dio a Adán y Eva instrucciones básicas sobre ese estilo de vida, la manera del gobierno de Yahuwah basada en su Torah, la manera de dar y compartir. Vemos aquí que después de ser apareció el enemigo, Satanás, sutilmente engañó a Java a que no creyera a lo que Yahuwah le dijo a ella y la tentó a tomar del árbol prohibido. Y Adán también tomó del árbol, conforme a Bereshit 3, 6 al 17. Vemos también, al tomar y comer de la fruta del árbol, ese es un ejemplo que estoy dando porque no menciona exactamente la escritura, ¿qué fue? Prohibida. Adán también tomó, ¿verdad? Y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y de la sexualidad. Adán y Eva conocieron lo que era malo y bueno y la decisión para decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Por hacer este acto, ellos se rebelaron contra la autoridad de Elohim, Yahuwah. Desobedecieron la Torah, el mandamiento que él les hubo dado, y pecaron. A través de este acto, ellos recibieron la naturaleza y actitud de Satán. Sus ojos entonces fueron abiertos conforme a Bereshit 3:7. El espíritu, amado, y la actitud de rebeldía que viene de Satán entró en su mente. Su mente es igual, cuando habla de mente, es igual a corazón es igual a mente. Y llegaron a ser pervertidas, engañosas y perversas. Eso se encuentra cuando leemos Jeremías 17:9, podemos entender lo que Jeremías, como leímos al principio, ¿verdad? Y así es como el pecado entró al mundo y por un hombre, conforme a Romanos 5:12. La pena de muerte ha pasado a todos los hombres. No es por el pecado de Adán, ni tampoco por la herencia, sino por cuanto todos igualmente pecamos. Cuando todos nosotros fuimos bebés pequeños, teníamos una naturaleza humilde, enseñable como Adán y Eva, cuando fueron creados. Pero nuestra mente comenzaron a ser influida por Satán. Entonces nosotros también hemos pecado contra Yahuwah, llegando a ser carnal y egoísta. La palabra arrepentido o arrepentimiento, sabemos que en el hebreo, en el griego, pues yo sé que en el hebreo es teshuva. Y griego, cuando estas están siendo trasladadas, significan devolver, cambiar de dirección. Y eso es lo que el verdadero arrepentimiento es, el volverse de dirección, darse una vuelta. Es completamente un regreso de la desobediencia a Yahuwah, a la obediencia. Amor, cooperación con él. El hebreo fue originado de la lengua, diríamos, lenguaje pictográfico, que consiste de 22 ilustraciones que después llegaron a ser las letras. La ilustración del arrepentimiento, amado, de Teshuva es lo siguiente: destruir el camino hacia la casa. Quiere decir que si da la vuelta no viene para atrás. ¿Ok? Literalmente, usted y yo no dejamos nada para regresar. Es un cambio completo. Si me vuelvo, no puedo estar a la mitad. Voy a estar aquí, o voy a virar para atrás, agarrar aquello que dejé allá en el cristianismo. Tengo que virar completo y soltar todo y quedarme donde voy, la dirección hacia Yahuwah. Amén. Y eso es Torah. El verdadero Teshuva llega a ser una realización de que nosotros nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Sus caminos y sus leyes justas. Significa que comenzamos a odiar nuestros pecados del pasado y naturaleza de rebeldía. Hay que aborrecerla, punto. Debemos de estar con un espíritu quebrantado y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, listo para dejar de pecar, dejar de la rebeldía y sujetarnos a Yahuwah con todos nuestros corazones y mente. El tiempo de Teshuva es el momento decisivo de nuestras vidas. De otra manera, continuamos igual. Aunque pueda pensar la gente, no, que esto es poquito a poco, no, esto es, me salgo, cruzo la raya o no. Esto no es a media, esto es completo. ¿Amén?
Cuando finalmente llegamos a Techuba, real y completo, estamos en serio y estamos listos en todo aspecto de nuestras vidas para que digamos sí a Don Ken, Yahuwah. Sí, Yahuwah. Que tu voluntad y la mía sea hecha en el arrepentimiento verdadero. Y nos hemos vuelto completamente cansados de nuestro camino egoísta. Realmente lamentamos nuestros pecados. Y estamos listos y queremos hacer un cambio permanente. Diríamos de esta forma. No importa cuáles son las consecuencias. El verdadero arrepentimiento. No hay compromiso o engaño. Que si en realidad tenemos que cambiar, solamente hay un ardiente deseo para ser obediente para nuestro Abba y sus leyes justas. Igual como lo fue nuestro padre Abraham, que en todo lo que le mandó él nunca puso un pero. Sí, aquí vamos. Amén. Amén. Aprendiendo que nuestra naturaleza debe de empezar a cambiar, es un paso vital hacia lograr el verdadero propósito para nuestra vida. Diríamos, una vez que entendamos esto, nuestro Creador puede empezar el proceso de crear su justo carácter en nosotros. Hay que dejarlo. ¿Cómo empieza el carácter de nosotros, parte de Yahweh? Siguiendo sus mandamientos. Aunque cometemos errores, pero podemos hacer teshuva y decir no, y mantener su maíz, con el temor a Él. Amén. Entonces, Él hace esto cuando Él pone su Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh en nosotros, que imparte la fuerza espiritual necesaria para conquistar y vencer los impulsos excesivos inspirados por Satán, que nos guía al pecado. Vemos aquí también nuestro Padre Yahuwah no aceptará eso cuyo arrepentimiento no es más que una exhibición y apariencia, no, en la cual no hay un verdadero cambio de actitud. Y pongamos atención a lo que nos dice Yahuwah en Joel. Esta palabra es fuerte, pero buena. 2:12 al 13. Por eso, pues ahora, dice Yahuwah, convertíos todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestro vestido. Convertíos a Yahuwah, vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en Rahamín, que se duele del castigo. Amén. Mis amados, miren, solo una actitud sincera abrirá el camino hacia la relación íntima con nuestro Abba Kadosh. Como dice el Salmo 34:18. Hoy un poquito rápido, pero, ¿verdad? Espero que estemos recibiendo. 34:18. Cercano está Yahuwah a los quebrantados de corazón. Nuestro Padre se acerca y salva a los contritos de espíritu. El pecado, mis amados, es en contra de Él, de los Eja. Él es el legislador al cual hemos quebrantado su Torah. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En este momento del arrepentimiento significa, mis hermanos, que debemos ser humildes y quebrantados por habernos rebelado contra el Kadosh y viviente Creador. El que aborrece nuestra mentira es el vanidad y egoísmo. Y en él, real dolor, debemos regresar a Yahuwah para Rahamín, perdón y la ayuda que necesitamos desesperadamente para que venzamos, perdón. Y que desarrollemos su justo carácter. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Job, ¿verdad? Cuando realizó qué es lo que era el verdadero Teshuva. 42:6. Vamos a ver cuando él lo realizó y cómo dijo. Cuando él realizó cuál es el verdadero arrepentimiento. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Quiere decir, no soy nada ante ti. Perdón, Teshuva. Vemos aquí que él realizó, Job y Job, correctamente, de que al compararse al Creador, él era muy pequeño, conforme el capítulo 36 al 41, cuando leemos esa lectura,
debemos darnos cuenta de que antes de nuestra inmersión, nuestro estilo de vida, nada más nos guiaba hacia la muerte. Y ahora debemos tratar de seguir la Torá de Yahuwah, porque Él es el manual que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. El Salmo 119-105 dice, en cuanto al manual de Yahuwah: lámpara es a mí tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Últimamente debemos llegar a vernos nosotros mismos como lo hizo Job. Debemos de vernos a través de los ojos de Yahuwah. Al estudiar la palabra de Yahuwah, empezamos a entender de que estamos destituidos de la Shejinah de Yahuwah. Cuando empezamos a leer de nuevo la palabra de Yahuwah, empezamos a entender de que estábamos destruidos de la Shejinah, la presencia de Yahuwah, conforme a Romanos 3:23. Y necesitamos su perdón y su ayuda para desprendernos desesperadamente. La pregunta es, ¿cómo podemos cambiar de un amor egoísta hacia el amor de Yahuwah, para empezar a mostrar nuestro amor hacia Yahuwah y a nuestro prójimo? Este deseo debe venir de Yahuwah. La bondad, la misericordia de Yahuwah nos conduce hacia el Teshuvah. Cuando leemos ahí en Romanos 2:4, dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al Teshuvah, arrepentimiento. Mis amados, miren, el arrepentimiento es un regalo de Yahuwah para que verdaderamente tengamos convicción o culpa de nuestra naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, y tenemos que orar, ¿verdad?, y pedirle que tengamos ese corazón de Teshuvah, arrepentirnos. La mayoría de la gente de este mundo están llenos de orgullo, que ellos nunca se humillarán a pedirle perdón a Yahuwah, que le muestren de cómo sucios y mugrosos realmente están. Estamos viviendo en una sociedad humanística que quieren pensar de sí mismos como personas buenas, solamente, ¿verdad?, diríamos, y solamente nuestro Padre Abba Yahuwah puede darnos ese corazón de Teshuvah, como dijo Yahushua en Juan 6:44: ninguno puede venir a mi Abba que me envió si mi Padre no los trajere, perdón. Amén. La pregunta es otra vez, ¿cómo sabe uno si el Abba está trayéndolo o llamándolo al Teshuvah? Si usted entiende lo que ha estudiado hasta este momento y cree que la Escritura dice lo que dice la Escritura, perdón, y usted quiere acercarse a nuestro Abba Kadosh, obedecerle, entonces usted está siendo llamado. Cuando hay respuesta, cuando se responde al llamado, sabemos que estamos siendo llamados. Ahora vamos a ver esto. El entrego sin condición hacia Yahuwah, sin condiciones, no como piensa la cristiandad. No, que tengo que pedirle, no, sin condiciones, conforme a su Torah. No como si piensa en esos lugares donde salimos. Una vez que nos arrepentimos y totalmente nos entregamos a Yahuwah y somos sumergidos, Él pone su Ruach en nuestra mente. Comienza a influir nuestra manera de pensar y de vivir. Pero el Ruach HaKodesh no nos quita nuestra libertad moral. No nos fuerza a hacer nada. Solamente nos guía en la verdad de Yahuwah. Y nos da la fuerza espiritual para hacer su voluntad. También el Teshuvah simplemente significa que deja tus propios caminos y vuelve a los caminos de Yahuwah. Significa entregarse, significa vivir a través de la Escritura, significa una sumisión absoluta, voluntaria a la autoridad de Yahuwah. Como le expresa su palabra, Él es nuestro Creador, nuestro Adón, y debemos ponerlo primero a Él en todo. Amén. Y eso lo sabemos porque Yahshua dice en Mateo 10, 37 al 39, dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Palabra muy buena. Techuba es entrenándose hacia Yahuwah. No es un asunto de dejar lo que es bueno. El techuba es positivo. No solamente escapamos de la pena máxima del pecado. El camino de Yahuwah trae bendiciones innumerables en esta vida. Todas las cosas en la vida últimamente terminan en lo que cosechamos. Diríamos, nuestro padre Abba no quiere que nosotros entreguemos nuestra voluntad y obediencia hacia él para restringirnos. No, como Hasatán, como el enemigo de nosotros, Hasatán quiere que pensemos, sino para protegernos del pecado y la muerte. También el techuba no significa que dejemos el uso de apreciación de las cosas materiales. Lo que le interesa a Yahuwah, diríamos correctamente al Padre, ¿verdad? Lo que le interesa es la actitud que tenemos hacia las cosas materiales, sino que busquemos como la prioridad más alta su reino y su justicia. Eso lo podemos ver en Mateo 6:33. Él quiere que dejemos solo esas cosas que son malas para nosotros, que nos dañan espiritualmente y físicamente. El techuba de obras muertas solamente, no para recibir maldiciones futuras en nuestras vidas, por la desobediencia a las leyes de nuestro Abba Kadosh. La pregunta aquí, ¿pero qué de los pecados que cometimos antes de hacer techuba, arrepentirnos? Otra pregunta más. Y aún lo que haremos por nuestras debilidades después de que nos arrepentimos. Si vamos a ver, lo que vamos a hacer, solo hay una sola manera de que sus pecados y los míos sean limpiados. Y eso es a través de aceptar la sangre derramada del Hijo de Yahuwah, Yahushua HaMashiach. La quita esos pecados en el pasado, presente y futuro. Amén. Cuando leemos Romanos 5, de 8 al 9, dice: mas Yahuwah muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y se le hemos hecho 2:37 a 38, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dieron Kefa a los otros Chaleajín, apóstoles. Varones hermanos, preguntaron, ¿qué haremos? Kefa le dijo: arrepentíos y subérjase en cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don de la Ruach HaKodesh. Como vemos ahí, es tan claro en la escritura que la sangre del Hijo de Yahuwah, Yahshua, que pagó el precio por nuestros pecados, eso es lo que nos pone otra vez en el lugar de relación y pacto con Yahuwah. Nuestro arrepentimiento y volviendo del pecado es lo que nos mantiene en pacto con Yahuwah, porque Él no puede morar en pecado. Él es bendito, Él es Kadosh. Si voluntariamente continuamos a pecar, después de tener el conocimiento de la verdad, estamos entonces burlando del gran sacrificio que Yahushua hizo por nosotros y no estamos verdaderamente arrepentidos. A sabiendas, no. Con que le leemos en la escritura y puede comprobarlo usted mismo, Hebreos 10:26. Hebreos. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. De ahí vemos que esa lectura, la ley de Yahuwah no puede limpiar del pecado. Oye esto, la ley de Yahuwah no puede limpiar del pecado, solo detiene de cometer pecado en el futuro. Y es un requisito para aceptar la sangre derramada de Yahshua para el perdón de pecado pasado. Como dice en Ezequiel
18, 21 al 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió contra mi Torá no le serán recordadas, y en su justicia que hizo vivirá. Amén. Pregunto aquí en esa lectura después, ¿no escribió claramente Shaul de que aunque el perdón no merecido viene por la bondad de Yahuwah a través de la fe en el sacrificio del Mashiach, sin embargo es un nuevo creyente obligado a guardar la ley de Yahuwah? Podemos decir, en cuanto a ese comentario, cuando leemos en Romanos 3:31, en forma de pregunta, dice, luego pues, por la fe invalidamos la Torá. Y Shaul dice, en ninguna manera, sino confirmamos la Torá. Romanos 2:13. Y aquí entra él. Donde muchos dicen que no hay que hacer obra, ¿verdad? Que ya somos salvos por la gracia y más nada. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. La emuná, la fe en la sangre derramada de Yahushua, es el único camino para tener salvación y vida eterna. Pero está claro que la fe verdadera de Teshuvah solo está dado a aquellos que verdaderamente se arrepienten y se esfuerzan a hacerlo obediente a la Torá, a la ley de nuestro Padre Yahuwah. El Teshuvah, arrepentimiento verdadero, traerá un cambio verdadero en la vida que será evidente a esa persona acerca de usted. Cuando leemos en Romanos 6, del 1 al 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en el Mashiach Yahushua, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la inmersión, a fin de que como Mashiach se levantó de los muertos para el esplendor del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y más abajo, ahí mismo, Romanos 6, cita el 12, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con el Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mashiach, habiendo sido levantado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Yahuwah vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Yahuwah en el Mashiach, Yahushua, nuestro Adón. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo buscamos en sus concupiscencia. Vemos aquí, la ley de Yahuwah es un espejo espiritual, en lo cual uno mira para buscar la suciedad espiritual, el pecado, en la mente y el corazón de uno. El espejo no es responsable por la presencia de la suciedad o el daño que ha causado. La función del espejo, la Torá, es para enseñar la suciedad, para que uno haga algo en cuanto a diríamos, que haga un Teshuvah del pecado para ser limpio, y así ser libre de temores, miseria, pena de pecado, y libre de esclavitud en el camino de Hasatán. Vemos otro punto más. La ley de Yahuwah es un camino hacia la Shalom, felicidad y gozo. Es una ley perfecta
dada de Yahuwah al hombre para hacerlo feliz, guiarlo hacia una vida llena, abundante, aquí en esta vida y para toda la eternidad. La maldad que el hombre sufre hoy no han pasado por la ley, sino por romperla. Como dice en Ezequiel 33, del 7 al 11, ¿qué mensaje de alerta le inspiró Elohim que escribiera para los descendientes de Israel? Ezequiel 33, 7 al 11, dice: pues, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya para la casa de Israel, y oirá la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú le hablaras para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá en su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. A causa de ello, somos consumidos. Y la pregunta es, ¿cómo pues viviremos? Dile: vivo yo, dice Yahuwah Adonai, que no quiero la muerte del impío. Ve que Yahweh quiere a uno, pero amén, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveo de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Eso es la lectura ahí, que el libro de Ezequiel fue proyectado para los descendientes modernos de Israel. Somos nosotros, para nosotros. Sin embargo, sus padres, antepasados, nuestros antepasados, también hicieron lo que era bueno ante sus ojos por su mente no convertida. ¿Verdad? Conforme a Jeremías 17:9. Ellos no tenían la rúa de Yahuwah en ellos, el cual le hubiera ayudado a resistir al Satán y obedecer a Yahuwah. Esto es porque rechazaron la Ruach HaKodesh que estuvo disponible para ellos conforme a Hechos 7:51. Poseer la Ruach HaKodesh ayuda a que uno traiga los frutos de la Ruach, conforme escrito en Gálatas, que leímos ahorita al principio. No, perdón, a Gálatas 5:22-23 leímos las obras de la carne. Pero sin la Ruach, nosotros, como ellos lo hicieron, traemos frutos llamados los trabajos muertos de la carne. Sin la Ruach HaKodesh. Algunos de estos están escritos en Gálatas 5:19-21. El hombre hoy en día continúa en manifestar estos trabajos o resultados de lo que viene naturalmente. Y todo el mundo está cosechando la frustración y el dolor que resulta romper el mandamiento de Yahuwah. ¿Qué mensaje dio Elohim al profeta Yohanan? Para que le proclamara a Yahudá. Vamos a ver Matillahu 3:1-8. En aquellos días vino Yohanan el inmersor, predicando en el desierto de Yahuda, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Yahuwah se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino de Yahuwah, enderezar su senda. Y Yohanan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran sumergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su inmersión, les decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues fruto de techuva, arrepentimiento. Amén. Ahora continúa, mis hermanos, acá, por favor. ¿Cuál fue el mensaje de Yahushua al principio de su ministerio?
Marcos 1, 14 a 15. Después que Johanán fue encarcelado, dice, Yahushua vino a Galilea predicando el besorar del reino de Yahuwah, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Yahuwah se ha acercado, arrepentidos y creer en el besoró, en la buena nueva. Vemos aquí también, que estamos concluyendo, amados, muy claramente, Johanán, el inmersor, que prepara el camino para el Mashiach, y Yahushua, ¿verdad?, quien fue el Mashiach, proclamaron de que en el orden de aceptar salvación y entrar al nuevo pacto, uno necesitaba arrepentirse de sus pecados primero y después aceptar la sangre de Yahushua para el perdón de esos pecados. Si vemos bien también, la pregunta aquí entra. Dos preguntas. ¿Estuvieron los discípulos de Yahushua proclamando el mismo mensaje? Dijo Yahushua que el arrepentimiento sería proclamado en todas las naciones. Sí. Cuando vemos en Lucas 24, 47. Que se predicase o proclamare en su nombre, Yahushua, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Preguntando de nuevo, en el día del Shavuot, ¿verdad?, Pentecostés, cuando la Ruach HaKodesh fue puesto en los discípulos del Mesías, eso se encuentra en Hechos 2, del 1 al 4, ¿qué mensaje Elohim le inspiró a Kefa que proclamara, predicase a la multitud juntada en Jerusalén? Vamos ahí mismo a Hechos, ya casi estamos concluyendo, amados, 2:38, y les dijo, arrepentíos y suméjanse cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiré el don de la Ruach HaKodesh. La pregunta que yo vuelvo a hacer, ¿les han dicho las congregaciones de los días postreros de que también se tienen que arrepentir de sus pecados para reinar con el Mashiach en el reino milenial que viene? Vamos a Revelación ahí mismo, buscando ahí un par de lecturas de Revelación. Vamos a ver qué se le dijo a las congregaciones de hoy en día, que muchos piensan que esto no es así, que hay que ser un techúa para reinar con el rey en el milenio. Revelación 2:5, y nos quedamos ahí. Dice Yahushua, recuerda por tanto de dónde has caído, hazte chuva, vuélvete a la Torá y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Revelación 2:16. Por tanto, techuva, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Revelación 2:21 al 23. Yo le he dado tiempo para que hagan techuva, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, ahí está hablando de Jezabel, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vamos a ir a Revelación 3:3 y después Revelación 3:19. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, hazte chuva, vuélvete a la Torá, a la ley, como usted llama, querido televidente y oyente. Pues si no, te vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 19, capítulo 3. Dice, yo reprendo el castigo y todo lo que amo. Sé pues celoso y hazte chuva, arrepiéntete. Se amado, mire, Yahshua da una advertencia a casi cada uno de los creyentes de los últimos tiempos, que su vida no son perfectas ante nuestro Padre Abacadosh, Yahuwah. Y tenemos que buscar, mis amados, que buscar lo malo que hay en nuestra alma y quitar todo pecado e inmundicia para entrar al reino de Yahuwah. En el mundo en que vivimos hoy muchos
no ven el problema en gastar muchísimas horas mirando el TV o deporte que no son sagrados. La pregunta es, debemos de comenzar a preguntarnos además, ¿es pecado lo que hago? Sino que, excepto santo o kadosh. En estos últimos días, muchos consideramos normal, ¿verdad?, en nuestras vidas esa abominación a Yahweh. Si no somos diferentes del mundo, entonces no nos hemos arrepentido y cambiado. Tenemos que ser diferentes al mundo. Y eso hay una lectura que lo comprueba. Primera de Juan 2:15 al 17. Y nos está, esto es una misma. El mandamiento, no ama el mundo, ese es un mandamiento. Ni las cosas que están en el mundo, son dos. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La gente podrá decir, pero este es bien legalista. No, la palabra dice así, y es una misma. En estos últimos días, antes de que el reino de Yahuwah se establezca, tenemos que luchar con todo costo contra cualquier injusticia que hay en nuestras vidas. Y pedirle a Yahuwah, mis amados, todos los días que nos perdone si fallamos. Mateo 6:19. Natillao, Yahshua, para pedirle perdón a Abba, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, Kadosh sea tu Shem, tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También, mis amados, es vitalmente importante que entendamos que si no perdonamos a otros, nuestro Padre no nos perdonará. Tenemos que realizar que solo su gracia o su bondad, que viene siendo un perdón inmerecido, nos ha salvado, diremos de esta forma, y no hay nada que podamos hacer, pero que merezcamos este gran regalo de salvación. Nos debería humillar que estuvimos en un estado despreciado y desesperado, y ciertamente darnos el espacio para perdonar a otros de la misma manera en que Yahuwah nos ha perdonado. ¿Y qué es lo que enlista para sí mismo si decide permanecer sin arrepentimiento? Mire, repito esto, ¿qué es lo que va a suceder para sí mismo si decide estar o permanecer sin volverse a Yahweh, sin hacer teshuva? Romanos 6:23, esto es lo que va a suceder. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahuwah es vida eterna en Yahushua HaMashiach nuestro Adón. Y para la conclusión casi, la ley de Yahuwah es el camino a la Shalom, a la paz eterna, felicidad, gozo. Si Elohim le daría vida eterna a esos que se rebelan consistentemente, que tercamente rehúsan para arrepentirse, que fallan a desarrollar un carácter honrado, no les traería nada más que una tristeza eterna y una frustración en ellos y otros. Entonces, mire, amado, las cosas más misericordiosas que Elohim puede hacer para todos los concernidos en esto es negarle la asistencia de cuyo rebelde el incorregible simplemente será puesto a la muerte para pararle existir para siempre. Solo esos que se arrepienten y lo obedecen a Yahuwah entrarán en la esplendorosa familia eterna de Yahuwah. Amén. Cuidado con el arrepentimiento falso. Pongan atención, queridos televidentes, escuchen. Pongan atención, ¿qué más dijo Yahushua? Sobre la gente que lo que quiere es alabar sin obediencia a los mandamientos de Yahuwah. Mateo 7, del 7 al 9. Para los que están por encimita. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina de mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Yahuwah, os aferráis a las tradiciones de los hombres,
los lavamientos de jarro, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y también les decía, bien invalidáis el mandamiento de Yahuwah para guardar vuestras tradiciones. El hombre carnal haría casi cualquier otra cosa en lugar de rendirse a sí mismo a Yahuwah. Su mente natural, conforme a Jeremías 17:9, Romanos 8:7 y 8, se revela al pensamiento de someterse a la ley de Yahuwah. En los días del Mashiach, los hipócritas religiosos sustituyeron sus mismas leyes y tradiciones en lugar de la ley de Yahuwah. Desde entonces el hombre ha declarado que los mandamientos de Yahuwah son anulados e inválidos, como muchos piensan de que la ley está abolida, como piensan, engañándose a sí mismos al pensar que pueden recibir la salvación por simplemente creer en el Mashiach y mandar, y que no tenía pecado como su Salvador sin ni un cambio en su vida. La naturaleza humana quiere estar correcta, pero no quiere necesariamente hacerlo recto para la justicia. Así que la gente dice, bueno, así es la manera de que yo lo miro. Siempre hay una excusa. Así poniéndole su concepto de justicia encima de la Escritura. Sí, y me dicen así, si me mira bien, para ellos llegan a hacerlo y hacerse ley ellos mismos, perdón. Por mucho, mis amados, en estos últimos días, que rechacen la obediencia a Yahweh, también serán rechazados en el regreso de nuestro Melech Yahushua. Y para concluir, amado, Mateo 7:21, para conclusión. No todo que me dice Adón, Adón, entrará al reino de Yahweh, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Adón, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, desenfreno, de ilegalidad, transgresores de la Torah. Los ojos de Elohim están sobre esos que son mansos y que tienen un espíritu quebrantado, esos que tiemblan ante la espada de dos filos de su boca. Yahuwah reconoce una actitud de arrepentimiento, un individuo humilde y que lo busca para darle misericordia y perdonarlo. Él verdaderamente honrará a todos los que vuelven de los trabajos de la maldad, la cual su palabra define como pecado. El verdadero Teshuvah requiere un cambio de dirección permanente, como dije, no que yo me vi, no completo, 380. Es un compromiso total hacia un rumbo en el que no hay regreso. No es una emoción temporaria tampoco, ni una mojadita o espontánea, lo cual es tan prevalente en las reuniones, como hablan hoy en día, reavivamiento religioso hoy en día. Le dan un frío, se mueven y ya te lo tienen todo. Usted ha aprendido que es algo más vasto y profundo. Luchemos para que seamos los que son fieles. Miremos dentro de nuestros corazones y dejemos que la palabra de Yahuwah corte nuestros corazones. Oremos, le pidamos a nuestro Padre que nos dé un espíritu, un corazón de verdadero Teshuvah, arrepentimiento. Que tengamos vestido blanco en el regreso de Yahshua. Para concluir, mis hermanos, hay un botón de acá, de la computadora. ¿No entienden? Eso lo he cortado. Ya paró. Hace rato. Pero mira, como paró tú ya. sigues diciendo para finalizar, pues finalizó por ti. Ahí está bien. Siempre sale eso, No, vamos a ver. Es que tiene que hace media hora que le cuando yo digo para finalizar, tiene que haber alguien que diga para allá. Yo coge tú una mentita para ti. Vamos a ver qué pasó. Ya que finalizó por ti. No sé qué pasó ahí. ¿Cuándo acabó hace rato? Mira eso. Ay. Aquí te acercó. Pues no olvida como. Nos edificamos. Amén. Ah, bueno. No, sí está. Que la vamos. agüita te la trajo para ti y la mentita. Ahí está, vamos a parar. Pero cuando yo digo, mira,
Pedro, cuando yo digo finalizar, Baruch Hashem, corre para hermano. allá. Baruch Hashem, Amén, amén. hermano. Amén. Amén. Y como estamos aquí, ¿verdad? En la congregación Beni Israel, con la congregación del hermano, Pedro. amén, Pedro Aleph, Kifa. Kifa Aleph, de la ciudad de Massachusetts, No, güey. amén, que viene desde allá y los han traído aquí a la congregación. Y pues le damos gracias a nuestro Padre Celestial por las palabras que ha traído aquí el hermano Roberto. Amén. Amén. Y la honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amén. Amén. Y qué bonito el mensaje que Él nos está dando, amén. Y aquí yo quiero hacer un comentario de lo que Él trajo el mensaje que se llamaba Techubá. No sé si todos Amén. entendieron, porque desde que me dijo el hermano Pedro, él vamos a tener un estudio de la Torah que se llama Techubá, ¿verdad? Entonces, yo he estado meditando en eso y lo que voy a leer un versículo aquí, ¿verdad? Donde dice en Matillahu, lo que estaba leyendo el hermano, 9:9 al versículo 13, capítulo 9, del versículo 9 al versículo 13. Pasando ya Joshua de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, escuchando, Amén. que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Yahoshua y sus talmudines, sus discípulos. Cuando vieron esto, los Prushim dijeron a los talmudim, ¿por qué come vuestro rab, vuestro maestro, con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yahoshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa Yesed, que quiere misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a Sedaquín, amén, no he venido a llamar Sedaquín, que significa justos en español, sino a pecadores a hacer Techubá. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, nosotros somos los que necesitamos médicos, ¿verdad? Amén. Y le damos las gracias al hermano Roberto por ese mensaje tan lindo que Amén. nuestro Padre le enviaba en Ruach HaKodesh, como dice la palabra, donde hay uno o dos congregados. En mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Amén. Y el Ruach el que está hablando, hermano. Amén. Y yo quisiera que demos un aplauso al Ruach HaKodesh de Abacado Yahweh. Yahweh. Amén, hermano. Yahweh. Gracias, hermano. Para todos aquellos que me están viendo en internet, los esperamos aquí el siguiente miércoles de estudio de la Torah. Y un agradecimiento muy grande a la familia Lev, amén, Amén. que vienen desde Massachusetts, Baruch Hashem Yahweh, Amén. una bendición para ellos, amén, un shalom alejem. Amén. Gracias, hermanos, por todo lo que han hecho por nosotros y por los audio escucha, amén. Amén. Y por todo lo que están viendo en internet este video y todos los que están viendo en sus hogares este DVD. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea para nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a